Voy a preparar. Ok. Pues hola chicos, vamos a ver si entran las chicas también. Lisette está por entrar, por lo que me comentó. Entonces, vamos a ver. Empecemos por el principio. ¿Qué tal está tu voz, José? Ahí vamos, ahí todavía está un poquito. Ah, bueno, está mejor que ayer. Ya por lo menos ya se puede hablar un poco. Pero sí, ya voy mejorando, gracias. Bueno, ahí vamos. La razón de este Zoom es para que, está entrando Liz también, para que aclaremos preguntas y conceptos que evidentemente cuando se toma un trabajo personal de cualquier índole, en cualquiera de la medida de las circunstancias, pues surgen preguntas más que dudas a lo largo del tiempo. Entonces, nos hemos encontrado con este proceso, lo hemos realizado, nos quedaría hasta el viernes en la noche. Aquellos que no hicieron el proceso desde un principio lo pueden tomar en el momento que quiera, que sienta y que se comprometa consigo mismo. Javi, lo digo por ti porque tú estás presente. Como tú, hay también otras personas que empezaron después. Recordad que tenéis las grabaciones. Vuelvo, repito e insisto, guardarlas en vuestros dispositivos. Porque sucede que evidentemente se pierde la información, ¿vale? Se pierde la información porque pues pasa lo que sea con el dispositivo, que se ha cargado de lo que sea. Recomiendo que lo tengáis en un pendrive o algo similar, en un disco duro, etcétera. ¿Vale? Aprovechar y tenerlas. ¿Cómo? Yo la perdí toda. Que las perdiste todas. Eso es lo que digo, están en el grupo, ¿ok? Entonces, si tú no puedes ver o si alguien no puede visualizar lo que hay en el grupo, porque cuando tú entras en un grupo, nuevamente, digamos, no se puede ver la información que hay atrás, al menos en WhatsApp. En Telegram sí. Entonces, lo que voy a hacer es reenviárosla, pero que vosotros la descarguéis, ¿ok? Después yo ya no me responsabilizo más si van a estar o no van a estar, ¿vale? Ahí ya cada uno tiene que hacer su parte de trabajo, ¿ok? Entonces, lo digo para que lo tengáis presente. ¿Por qué? Porque tal y como hemos estado en este tiempo, en estos meses, podéis volver a repetirlo como hemos comentado en varias ocasiones. ¿Cómo? Bien retomando el proceso, tal y cual pues se hizo hasta ahora. Bien, por otro lado, haciendo aquella meditación que más os resuene en función de vuestras necesidades. Por ahí tenemos todas las explicaciones de qué es, cuál es el órgano, para qué sirve, cuál es el alma, cuál es la divinidad, cuál es su color correspondiente, la nota musical, absolutamente toda relación con el cuerpo. Ahora, entre medias, como digo, surgieron preguntas. Entonces, para que todo el proceso quede más claro, y más claro imposible, pues estamos haciendo este Zoom. Porque Ali puso una pregunta muy interesante. Y la voy a compartir, ya la visteis vosotros por el grupo. Por eso dije, toda pregunta que tengáis, aprovechad, dejarla por escrito, ok, la vamos a contestar. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla para que lo visualicéis. Que ya sabéis cuál es porque lo tenéis a mano y lo habéis visto. Esto. Referente a este recuadro, ¿vale? Viene a ser la pregunta de Ali.
Sabemos que aquí tenemos las letras hebreas. ¿Por qué os envié este recuadro? Pues para mayor entendimiento, mayor orden y facilidad. Y por ahí tenemos estas letras en azulito, que era una de sus preguntas. Pues, ¿qué son? Volvemos a recordar, ¿vale? Son las letras sofit, es decir, las letras finales, es decir, donde está la esencia más allá de que cada cual tiene su esencia. El alefato hebreo, cuando hablamos a nivel resonancia, tiene energía en todas y cada una de las letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain, etc. Pero de ahí se cuenta que hay 22. Bien, todo perfecto hasta ahí. Lo que no se No sé cuenta, si es tu dispositivo o el mío, pero se corta todo. como ahora cuando hablaste te vi entrecortado, no sé si me estáis escuchando bien. ¿Me escuchas bien, Liz? A ver. No te escucho nada. Se entrecorta lo que. Buenas tardes, aprovecho. Hola, sí. Se entrecorta lo que dice. No. Y tu imagen, Vale. Os estaba comentando, acerqué el micro. Voy a quitar esto, mejor. Os estaba comentando que absolutamente toda letra hebrea tiene resonancia. El cuerpo humano se basa en electromagnetismo. ¿Bien? Entonces, hablando en cuanto a las letras hebreas, sí, bien, y aquí englobo todo. Es decir, letras hebreas, péndulo hebreo, permutaciones, códigos, todo. Cuando estamos hablando de una escritura o una meditación, pues hace referencia ¿a qué? A que se toman también estas. ¿Por qué? Porque es donde están los códigos. Es donde está la resonancia. Cuando en hebreo, por ejemplo, si escribimos una frase o una palabra, intercambiamos letra, automáticamente hay otra palabra. Esa es la parte buena del hebreo. El hebreo no tiene matemáticas. El hebreo no tiene tampoco vocales. El hebreo es pura resonancia. Cuando nosotros nos comunicamos como personas, como seres humanos, el latín, por ejemplo, ¿vale? Si trabajamos desde el latín, pues evidentemente tiene su matemática, que eso va por otra vía, tiene sus vocales, tiene sus consonantes. Entonces, de ahí sacamos una oración y hemos de tener muchísimo cuidado de cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque todo aquello que dices o no dices te va a afectar, evidentemente, a tu salud. De ahí entramos en todo el tema de emocional y demás, que ya lo estuvimos comentando. Vale. Una de las preguntas de Ali es, ¿qué es esto? Esta parte, es decir, I, C, pues una C al revés, etcétera, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué es o podría ser? Que ya lo estuvimos comentando, lo digo para disipar dudas. Yo creo que es la forma de escribir habitual cuando, no sé. Vale. Puede ser por ahí también, pero estamos hablando de diferente dialecto. Entonces, esta pregunta es simplemente a nivel de curiosidad, lo cual es muy interesante, más allá de una simple curiosidad. ¿Por qué? No estamos haciendo los talleres para enfocarnos en la escritura, para aprender hebreo o similar, ni mucho menos, sino estamos tomando a nuestro favor toda la resonancia de las letras para que pueda implementarse, pues básicamente en nuestro organismo a todos los niveles. Entonces, ¿qué es? Pues
El hebreo, para aquel que no lo sepa, proviene del paleohebreo, es decir, de la era del paleolítico. ¿A dónde nos vamos? Pues a una rama, digamos, de los semíticos. ¿Y a qué nos vamos a la misma vez? A eso del siglo X o antes de lo que conocemos de actualmente la nueva era, es decir, antes de Cristo. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se curaban? ¿Cómo se sanaban? Sabiendo todos los secretos. ¿Cuáles son los secretos? La supraconciencia. La supraconciencia viene a ser, digamos, llamémoslo así, a mayor entendimiento, el secreto de los secretos, porque viene a ser la unión ya física y directa de uno con el todo. Y un entendimiento profundo de que cuando decimos que como es arriba es abajo, no lo estamos hablando en plan metafórico. Estamos hablando de que entre medias nos encontramos nosotros. Entonces, depende de nosotros como seres humanos de cómo vamos a dirigirnos ante una situación, por ejemplo, a lo mejor pues no es una situación de buen gusto, pero depende de uno mismo de cómo se mantiene en el eje central. Cuando entendemos en total profundidad de que son puramente estados de conciencia y elevación del ser, ¿para qué? Para un mayor crecimiento personal y evolutivo. ¿Para qué? Para que uno tome conexión consigo mismo, consigo misma. ¿Para qué a la misma vez? Evidentemente, para construir. ¿Cómo vamos a construir? A través de oportunidades. De hecho, el taller se llama Crea tu oportunidad, activando tu supraconciencia. Habitualmente las personas lo quieren como, digamos, todo hecho, porque es mucho más fácil, ¿no? En hebreo y en Cábala no trabajamos así. Si nos quedamos esperando a que alguien nos lo dé, pongamos por ejemplo, Liz, ejemplo, ¿vale? Se me viene. Tú me dices, te voy a dar esto y lo otro, ¿vale? Y yo digo, perfecto, muchas gracias, pero hay una gran diferencia entre lo tomo y lo recibo mientras que yo trabajo a la misma vez. Así no trabajo en lo que llamamos en Cábala el pan de la vergüenza, o lo tomo y lo recibo encantada de la vida, en pleno agradecimiento y apertura, porque a la misma vez sigo trabajando en mí. Es decir, no pongo el foco de atención en aquello que sea que me vayan a dar. Todo lo que sea que me vayan a dar, a decir o a hacer, pues sirve como vehículo, pero no es la finalidad. Si nos enfocamos en la finalidad, en ese caso estaríamos hablando del pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza hace representación a que pues no seamos vasija, y cuando no somos vasija, no somos ni recibidores y mucho menos portadores de luz. El propio nombre lo indica. Pan, es decir, sustento, ¿de qué? De vergüenza. Esperar a que te lo den, a que te lo hagan y demás. ¿Cómo? Pues sin tomar acción. Entonces, esto lo derivo a lo que viene a ser unas ganas, digamos, de tener ganas de hacer algo. No sé, pues llevar adelante pues, un viaje, un proyecto, lo que quieras. Pues no es suficiente tener ganas y tener intención, porque ahí entramos en voluntad, en permisión y en compromiso. Todas estas tres ramitas nos van a llevar a una acción. Sin estos tres factores no podemos llegar a una acción.
Se trabaja, se medita, se disfruta, se vive hasta el momento de abrir nuestra energía. ¿Cómo? Más que abrirla, está abierta, pero no está alineada. Y a través de estas meditaciones lo que se consigue es una alineación, ¿vale? Parte positiva, que no la hay. La verdad, pues que este tipo de trabajo le fue dado a los cabalistas. Este tipo de idioma, y estamos hablando del paleohebreo, de donde proviene, pues también le fue dado a los israelitas, que antiguamente se llamaban hebreos, ¿vale? Ya que más tarde se hayan dividido entre judíos y samaritanos, eso es totalmente diferente. Es por eso que hay tanta confusión. Ahí entramos en factores de religión. En este caso estamos hablando de la esencia con el ser, no factores de religión. Entonces, la verdad que me gustó mucho la pregunta de Ali porque creo que aclara mucho. ¿Preguntas al respecto o es que os habéis hecho más lío todavía? Dime, Javi, te veo así como pensativo. Me he quedado así todavía intentando analizarlo porque al principio la conexión se me conectó a un bar de al lado y no tenía conexión en mi casa, entonces se me cortaba y lo primero no escuché nada. Entonces no lo Entonces, escuchaste, no lo no lo escuchaste. escuché. Ya lo escucharás después en grabación. Sí, por eso digo. Sí. Sí, Liz, dime. O sea, con la explicación que acabas de dar, es como que si se me enredó más el pabilo que tengo, que estoy tratando de desenmarañar, estoy tratando de hilar y sacar tal, y con lo que me dijiste, pues, no, me confundí más. Vale. ¿Cuándo te confunde más? Cuando no hay claridad, cuando no hay Claro. foco. Uno de los principales objetivos, tanto de este taller de la activación de la supraconciencia, como bien de cualquier otro, debería de ser de cuál es tu objetivo personal, cuál es tu meta, cuál es tu visión. Una vez que tengas eso aclarado, que hay dos opciones. Ujú. Uno, que cada persona lo tenga aclarado por sí misma, o dos, que se haga un trabajo personal. ¿Vale? Y a través del trabajo personal, pues se consigue qué es aquello que verdaderamente se quiere. Mm. En el momento de no tener claridad, la verdad es que pues, perderíamos y se pierde, básicamente se pierde el foco. Si se pierde el foco, entonces estamos hablando de que no estás alineada con la esencia de tu ser. Por eso, cuando hemos entrado en este taller, no me fui por la parte de historia, porque eso son años y años de estudio y mucho compromiso, básicamente. ¿Vale? ¿Qué nos interesa? Nos interesa ir a la práctica. Que si entendemos más que un entendimiento, diría, si comprendemos realmente lo que pasa, ahí ya tenemos pues la guinda del pastel. ¿Por qué? Porque básicamente lo llevas nuevamente al centro y nuevamente al centro, nuevamente al centro. Y entonces obtienes claridad, obtienes foco, obtienes visión. Quizá lo pierdas también por el camino porque somos humanos, no somos máquinas. Bien. Entonces, nuevamente volvemos al centro y en eso consiste la supraconciencia. Es un trabajo personal, a diferencia de lo que hacen habitualmente la mayoría de las personas, que es medito hoy y con esto es suficiente y espero solucionar mi vida. No. Medito a una hora cuando me acuerdo. Tampoco. Porque si tenemos la capacidad de tomar un compromiso
pues no sé, con un trabajo, con alguien, con un familiar, que hemos quedado a tal hora, nos presentamos puntualmente a tal hora. ¿Qué mejor que adquirir ese compromiso con uno mismo, que es con quien vas a estar 24/7? Sin más. Y es lo que más le cuesta al ser humano, está claro. ¿Por qué? Porque se está, digamos, para mayor comprensión, enfrentando, pero no debería ni siquiera de decirse o pensarse enfrentando. Te estás conociendo. Entonces, claro que haya confusión a lo largo del camino, claro que van a venir adversidades, claro que sí, y otra vez volvemos al foco. De lo contrario, pues uno se pierde, independientemente del trabajo. Pero si estamos hablando de la supraconciencia, es inconsciente, consciente por encima, subconsciente por encima, consciente, aquí en 3 dimensiones, super y supraconciencia, que ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es lo que pasa? La supraconciencia hace correlación con el subconsciente. Es decir, se trabaja desde el subconsciente limpiando toda aquella información que está bloqueada y que no sirve y que te está obstaculizando. Todo, absolutamente todo, está interrelacionado. Pregunta del millón. ¿Quién sabe lo que es la conciencia? Ya no digo la supraconciencia. Para mí la conciencia es estar presente en cada instante, para mí. ¿Para ti qué es, José? Es estar consciente en el presente, en lo que uno es y lo que está am, en el momento presente, pues. Ujú. Consciente en lo que debe, en lo que uno debe que tiene su pensamiento, porque Bien, es el pensamiento y la mente es la misma conciencia. efectivamente. Casi, casi, ya, Exacto, es que por ahí es ya. estar presente, sí, pero hay riesgo bastante de desvío. ¿Por qué? Por emociones, pensamientos y mente. Y es cuando entramos, me han dicho, me han hecho, no sé qué. Te han dicho, te han hecho. No pasa nada. Vuelve a tu centro. ¿Cómo? Adquiriendo inteligencia emocional, es decir, coherencia cardíaca y coherencia mental. Ese es el superconsciente. Y nos vamos después un nivel más, que es la máxima expresión de un entendimiento y una comprensión profunda de quién yo soy. Y ahora voy a pasar a la parte de las preguntas de Yakashi. La pregunta de Yakashi, dame un momento, es la siguiente. Vale. A ver si me lo ha puesto. Ok. ¿Qué representa? Porque no se entiende quién yo soy y quién seré. A vuestras opiniones. Voy a buscar su pregunta porque es que la mandó hace días. A vuestras opiniones, porque ya lo habéis trabajado, en base a lo que habéis sentido, quién yo soy y quién seré. O yo soy quien soy y quién seré, para ser más exactos.
Vale. A ver, estoy ya con su pregunta. Mi pregunta es, ¿a dónde se va o cómo se inclina en la meditación cuando decimos quién soy y quién seré? Cuando estamos hablando de quién soy, estamos haciendo una afirmación interna y un reconocimiento. ¿Quién soy? A la misma vez estamos haciendo una autoaceptación. Si no hay poder de reconocimiento, vuelvo a lo mismo de antes, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no te reconoces simplemente. No sé si os ha pasado, pero yo personalmente me he dado con muchos casos donde una persona en concreto se mira al espejo y no se reconoce. Y eso lo habréis escuchado. Es como, no me siento, no me veo, no me hallo. Y me miro al espejo y es que no me veo. Eso es, yo soy quien soy y quien seré. Habitualmente se trabaja como si fuese una frase, pero no, no es una frase, es un entendimiento. Y un entendimiento mayor, nivel, una comprensión máxima y absoluta, que por ahí hay una controversia a nivel genérico porque se habla de que no existe lo absoluto, que la palabra absoluta no existe. A mi parecer, la palabra absoluta sí existe para aquello que tú quieras que ocurra. ¿Por qué? Porque si no va a ocurrir, por ejemplo, que quieres, pues qué te digo, el coche rojo de la marca A, recibirás un coche rojo de la marca B, pero tú has recibido un coche rojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere, con lo que uno pide, con lo que uno es y con lo que uno será. ¿Por qué? Yo soy quien soy y quién seré. Bien, eso es un trabajo personal. ¿Cuál es la esencia individual de cada uno? ¿Quién serás? ¿Cómo lo vas a poder identificar? Pues serás aquello que tú quieras ser, trabajándote, meta, objetivo, visión. Todo ello te abrirá oportunidades para llevar a cabo tu visión. Pero si no hacemos un trabajo personal, no se puede. Si dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, no se puede. ¿Qué más? Ejemplo. Si resulta que postergamos, que es que esa es la cuestión. Estamos hablando de postergación a nivel pro, súper elevado, ¿no? Y es como, vale, aquí hay dos opciones. ¿Qué es lo que cada uno quiere hacer con su vida? Ni más ni menos. Es una decisión propia. Recomendaciones, millones. Consejos, más todavía. Opiniones, más todavía. Os lo digo desde el punto de vista profesional. Nada sirve que alguien te diga lo que tienes que hacer si tú no lo sientes. ¿Por qué? Porque lo vas a postergar. Lo vas a dejar, lo vas a dejar, lo vas a dejar. Una cosa es que se te dé un foco diferente al que tú conoces. ¿Por qué? Porque te está ayudando, acompañando a que amplíes tu campo de visión. Y otra cosa es que te digan lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Ese es un trabajo personal. ¿Cómo se llega a ese punto de entendimiento a tal grado? Evidentemente a través de experiencia personal. ¿Y cómo se llega a su misma vez? Evidentemente enfrentándote. ¿A quién? A quien pasas 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y voy a rectificar la palabra enfrentamiento, que quizás en algunas ocasiones
haya que hacer un enfrentamiento. Seguramente, porque verás parte de ti, como yo las estoy viendo de mí, y todos, todo ser humano, que no nos gusta. De ahí entramos en un trabajo más personal todavía, que viene a ser la rectificación, que viene a ser el tikkun. El tikkun hace referencia y es la corrección del alma, la rectificación del alma. Y aquí vamos a otra vía paralela que se abre. Mi corrección del alma no es la misma que la persona que tengo en mi entorno, independientemente si es pareja, si es hijo, si es hermano, si es vecino, si es madre o padre o compañero de trabajo. ¿Y dónde entramos con los, entre comillas, problemas, digamos, que viene a ser, pues, situaciones a resolver? Cuando nos metemos en el trabajo personal de aquella otra persona. Es su rectificación. Y entonces no vamos a llegar a un entendimiento profundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo en su profundidad álmico. Estamos hablando de la conexión de más allá de los ojos. No es lo mismo creer que crees. No es lo mismo pensar que sentir. No es lo mismo ver para creer, como al igual creer para ver. Pero creer que crees no te va a llevar a creer para ver, para vivirlo, para sentirlo, lo que sea, cualquier circunstancia, cualquier situación. Cuando nosotros pensamos en una posibilidad de miles y millones, infinitas, tanto positiva como negativa, es porque esa posibilidad ya está. Está en el campo cuántico. Ejemplo que digo. Si has tenido en algún momento que yo no lo quiera, que te rompiste la pierna de pequeño, por ejemplo, has tenido la pierna escayolada pues por un accidente que tuviste con la bici. Vale, pues resulta que pasa el tiempo y el pensamiento, como pues obra en el miedo, si no está bien tratado, va a pensar, no voy a tomar la bici, voy a tener cuidado, es más, cómo voy a caminar, porque no vaya a ser que me rompa la pierna otra vez. Pues años más tarde sucede que por H o por B te rompes la misma pierna otra vez. Y luego se repite, y luego se repite, y luego dices, no, es que he tenido una pues rotura, esguince o lo que sea que haya habido crónico. Y me voy aquí, a tema físico. Ya si entramos en emocional, es si está el pensamiento, es que está la posibilidad. Pero todo ese pensamiento viene desde una emoción, ya sea generada, autogenerada o ya sea infundada. Entonces, todo ello, bien trabajado, te va a llevar al entendimiento de yo soy quien soy y quien seré. Y os digo más. Ya casi, esta pregunta, esto es la contestación a tu pregunta. Y os digo más. Sí, sí. Tenemos la típica frase de yo soy, ¿no? Está en todo, en internet, en libros, en todo. Bien. Para nada sirve decirla verbalmente sin sentirla, porque no la tienes integrada. Y entonces entramos en, otra vez, quejas y réplicas, no me sirve, no me funciona. No te sirve, no te funciona. ¿Por qué? Volvemos al inicio de la conversación, porque no hay una alineación. Hay un desvío. Nosotros, si nuestra columna vertebral, para entendernos mejor, con mayor facilidad, si nuestra columna vertebral estuviera dividida, ¿cómo estaríamos?
¿Qué ocurre cuando hay hernias, por ejemplo? Inflamaciones, el disco o los discos, protusiones, etc. Desequilibrio, desajuste en cualquiera de las partes del cuerpo. Esto es lo mismo. ¿Cuál es el mayor deseo del ser humano? Conectar consigo mismo. ¿Cómo se va a hacer? Solamente activando su supraconciencia. Estamos hablando de, llamémoslo, términos espirituales, sí, para mayor entendimiento, pero va inclusive por encima de eso. Estamos hablando de la conciencia del ser, siendo esta la supraconciencia. Y antes que estuvimos hablando de qué sería la conciencia estando aquí y ahora, presente, es de aquí, de la 3D. Hasta que llegaron, pues Einstein, por ejemplo, y trajo otra dimensión, que viene a ser la cuarta, el tiempo. Y hasta que llegaron y trajeron el campo astral, que se divide en 5 dimensiones, que viene a ser los 5 niveles del alma. Y hasta que llegaron y profundizaron más, descubriéndose este arbolito que lo llevo conmigo todos los días, la Cábala. Hay 11 dimensiones. Entonces, el ser humano no va a entender su mente en su totalidad hasta que entienda mundos, emanaciones, sentidos, niveles del alma, de ser, de espíritu, cuerpo y mente. En cada cual pertenece, pues a cada cual le pertenece una divinidad, le pertenece un alma, otro mundo a su misma vez, y ahí llegaremos a la esencia del ser. Cuando hablamos de la palabra Ein Sof, es decir, infinito, estamos haciendo una traducción para mayor entendimiento. Pero imaginémonos el caso de que seamos realmente infinitos. A nivel energético sí lo somos y lo podemos llegar a ser con trabajo personal. Pero ¿qué tal la palabra eterno? A mi parecer, sería un suplicio vivir 400 años, pongámosle, o 120 que viven vivían, ¿no? Los antiguos, sin haber conocido tu sentido de vida. ¿Por qué? Porque el ser humano busca la eternidad y porque busca en el lugar equivocado. Eso sí es vivir en suplicio. Entonces, ¿qué es lo que quiere todo ser humano? Autoconocerse. ¿Para qué? ¿Cuál es el anhelo de todo ser humano? Pues evidentemente para poder cumplir su misión en el mundo. ¿Qué no es lo mismo misión que propósito y qué objetivo? ¿Vale? Entonces, cuando tomamos una decisión al respecto y decimos, bueno, después ya lo haré por esto y por lo otro y demás, ahí entra el oponente, que no se habla de ello. Es decir, el adversario, es decir, el ego. Y siento ser tan clara, pero así nos entendemos. Todo el ser humano tiene ego y todo ser humano tendrá ego. Se trabaja para controlarse, autocontrolarse, no para destruirlo. Porque en ese caso, ese ser humano se va a autodestruir a sí mismo. Porque el ego, en ciertas circunstancias, te activa el modo supervivencia, te activa el cortisol, lo cual te hace salir de un sitio donde no te encuentras bien. Y es puramente natural. Cuando venimos hablando de que elimina tu ego, a ver, lo eliminas controlándolo, no se elimina.
aprendes a autoconocerte, a autovalorarte, a autorrespetarte y dices, esto sí, esto no. Ok, Javi. Entonces, eso por ahí. Pero una vez que pasamos de ese proceso, entramos en algo que se le llama ego espiritual. Ahí es donde viene el entendimiento y la comprensión. Y entramos nuevamente a lo que estuvimos hablando con lo absoluto. Y ahí es donde vienen las dudas existenciales, que todo ser humano pasa por ellas. ¿Por qué? Porque el ser en cuestión está en todos los ámbitos, todos los lugares, todo, en todos los lados, porque es infinito. Pero el ser humano está en la Tierra. Y la Tierra es un lugar de despertar. Es un lugar de sanación para después pasar a otro paso que viene a ser la creación. ¿Cuándo? Cuando hayamos entendido y conseguido pues lo que viene a ser nuestra misión de vida, misión de alma, propósito, ¿vale? Son diferentes. Entonces, esto por ahí en cuanto a la pregunta de Yakashi. Dice, también Gustavo, ¿qué es la supraconciencia y cómo se diferencia de otros estados de conciencia, como la conciencia ordinaria y el subconsciente? Vale, esto ya lo estuvimos comentando con otras palabras, pero lo voy a comentar para que quede más claro todavía. Muy bien, la supraconciencia es el entendimiento de la máxima expresión del ser. Con esto pues dices, ah, vale, perfecto. Ahora, no es lo mismo escucharlo, leerlo, que hacerlo. Centro, centro, ojo, foco, eje, nuevamente llámalo como quieras. ¿Vale? ¿Y cómo se diferencia de otros estados de conciencia, como la conciencia ordinaria y el subconsciente? Muy buena pregunta. Pues ¿cómo se diferencia? Al tener un estado elevado de ser, tenemos un equilibrio, somos plenamente conscientes de ello, tenemos presente que ante las adversidades, pues básicamente, ¿cómo te lo diría yo? Le hacemos frente, pero no desde el ego, no desde la parte radioactiva y reactiva, desde decir, vale, sí, tengo esta situación y voy pues, a sacar mi ira o mi desesperación. ¿Por qué? Porque te sabes autocontrolar. Y así no llegas a la frustración y así no llegas a depresión, básicamente, que está latente en todo ser humano, ¿vale? Entonces, la conciencia ordinaria, como lo dice, ¿y cómo se diferencia la conciencia ordinaria? Pues la conciencia ordinaria es aquel que dice que es consciente porque es lo que ve, es decir, ver para creer. Eso lo llamaría yo conciencia ordinaria. Y el subconsciente, pues la supraconciencia está plenamente relacionada con el subconsciente y con el inconsciente también. De hecho, si nos ponemos a sacar el baremo, supraconciencia, inconsciencia, superconciencia, subconsciencia y conciencia entre medias. Como es arriba, es abajo, se interrelaciona. Son estados de conciencia los cuales, con la práctica, si tú lo llevas bien, puedes llegar a hacer maravillas, literalmente a tratarte, a sanarte, a no postergar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo hemos dicho muchas veces, cuando estamos en un trabajo personal, pues está claro que ahí viene el oponente, como lo llamo yo, de decir, no hagas esto, tú no puedes con ello, es que se te está dificultando. Viene esa vocecita de Pepito Grillo y va a intentar sacarte por todos los medios. Sí, y a toda persona le pasa. Son cosas de las cuales no se hablan, pero pasa, ¿vale?
¿Cuáles son las prácticas o técnicas? Dice la segunda pregunta. ¿Cuáles son las prácticas o técnicas más efectivas para activar la supraconciencia? Pues lo que estamos haciendo. Activación de la supraconciencia. Pero estamos hablando de constancia también. Estamos hablando de un trabajo de rigor y cuando hago referencia a la palabra rigor, esta se deriva en dos factores. Uno, orden. Dos, severidad. ¿Vale? Volvemos a lo mismo, es decir, ego, entre medias. Depende de nosotros de cómo vamos a trabajar para elevar nuestro estado de conciencia. En este caso, el rigor lo trabajamos por y para el orden. Ponemos el enfoque en el orden, no en la severidad. ¿Vale? ¿Cuáles son más efectivas? Esto me da a mí que están hechas con IA, como veo todo establecido, está bien. Entonces, yo personalmente no conocí, y fijaros por dónde empezamos, la verdad que este fue súper interesante. Hemos empezado por el inicio de los inicios de la era del Paleo hebreo, es decir, en el siglo X antes de Cristo. Y es como, vale, ¿qué hay más atrás? Nos podemos ir por todas las culturas habidas y por haber del planeta Tierra y llegaremos al mismo punto de partida. Estamos hablando de resonancia, de vibración. Y si nos vamos un poquito más atrás, ahí sí diría que el enfoque claramente son las meditaciones cuánticas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo viene a ser meditaciones cuánticas. Vale. ¿Qué beneficios pueden esperarse al activar la supraconciencia en la vida cotidiana y el desarrollo personal? Aquello que cada uno quiera. El único límite que existe es aquel límite que cada uno se lo pone. Hay dos palabras muy utilizadas, que es no puedo y que es complicado. A la orden del día. También por la misma perspectiva tenemos otras dos palabras, que sí puedo y que es fácil. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de enfoque le quieras dar? ¿Vale? Le quieres dar. ¿Qué beneficio pueden esperarse en la supraconciencia, en la vida cotidiana, en el desarrollo personal? Bien, dice, ¿y el desarrollo personal? Pues para el desarrollo personal, la verdad que ni siquiera la palabra como tal se entiende a día de hoy y muchos están tomando pues trabajos, ¿no? Llamándolo desarrollo personal. Vale, ¿qué significa? Un desarrollo personal es constante. ¿Por qué? Desde cuándo naces hasta que te vas. ¿Y por qué? Acordémonos de como cuando éramos niños. Naces, lloras, gateas, te levantas, te caes, te levantas, te caes, aprendes a correr un poquito, te caes otra vez, hasta que finalmente te pones de pie, ya no gateas. Es el mejor ejemplo para poder entenderlo. Pero es que la misma tesitura, la misma perspectiva la podemos llevar al aquí y a la ahora. Es decir, hablamos de toda una vida, por tanto, más allá de las obligaciones diarias, que no es que sean obligaciones de trabajo, casa, familia, sino que son formas de sustentarnos. Es lo que nos va a dar el sustento. ¿Qué es el sustento? Entre otras, el dinero. El dinero es energía, es un sustento, sí, lo cual te va a dar otro sustento, es decir, el alimento, lo cual te va a dar pues también formaciones, también entendimiento, también comprensión, pues también un hogar, también disfrute. Y entonces el ser humano lo que hace es mucha división y mucha separación pensando
que es malo, que es materialista, que por qué, que no vayas a pensar en ello, y se enfoca en trabajo, 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 desde la parte más pesada, no desde la parte que realmente se tiene que trabajar, que viene a ser desarrollo personal, la propia palabra lo indica, crecimiento personal, que viene a ser lo mismo, y evolutivo, es decir, evolución. Porque va a ser la única forma, a través del desarrollo personal, de que llegues a la evolución. De lo contrario, nos quedamos en un estancamiento, lo cual llevará a la involución. En este caso, no a la parte de dentro, mirar hacia adentro, sino la parte negativa. Todo en la vida tiene positivo y negativo según el enfoque que se le quiera dar. Pero si estamos enfocándonos en probabilidades negativas, vamos a tomar esas probabilidades negativas. Vamos a recibir eso. Dice otra pregunta. Vale, ok. Liz se tiene que ausentar por trabajo, perfecto. Entonces, dice otra pregunta. Voy a leerla. ¿Existen riesgos o desafíos asociados con la activación de la supraconciencia? Si es así, ¿cuáles son y cómo pueden mitigarse? Perdón. Existen riesgos en todo lo que sea que hagamos si no hacemos un trabajo con orden y con claridad. En lo que sea. No en la activación de la supraconciencia. Diferencia que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? Estar en el momento presente. Es a lo único que el ser humano tiene miedo. Y de ahí entramos en un colmo bastante absurdo, que es tener miedo al miedo. Y es como, vale, entonces te vas a dejar infundar ideas ajenas, las adoptas como propias, lo cual te va a generar ese miedo al miedo. Y eso llegará un momento de sentir como que te está paralizando y dices, no puedo. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Entonces, en todo lo que sea que hagamos, pues existe ese miedo, pero más que miedo es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un terreno desconocido, nada más, ¿vale? Entonces, volvemos de vuelta a la autovaloración. Y es sumamente importante que uno se autovalore y se reconozca. Ahí estamos hablando de una autoestima literalmente inquebrantable. A la misma vez, todo esto es un trabajo emocional, mental, a través de técnicas y prácticas, tal y como hemos venido en estos meses. Y dice, ¿y cómo pueden mitigarse? Pues con presencia. Con presencia porque siempre van a venir adversidades, pues ejemplo que se me ocurre, que de hecho nos sucedió a lo largo del taller, era, se me estropeó el móvil, no voy a hacer más las meditaciones. Se me estropeó los auriculares, ya me rindo porque para qué siempre tengo un desafío. No he llegado a tomar el bus a la hora porque llegó tarde, porque el anterior llegó tarde también, entonces hubo un retraso, lo cual yo, ya que he llegado, pues como no he llegado a la hora del inicio de la meditación o clase o lo que sea, en este caso hemos tenido pues los encuentros, pues prefiero no meterme. ¿Por qué? Porque me dejo desviar y guiar. Me desvío simplemente por aquello que sucedió. Y estamos entrando en lo que llamemos una corriente, la corriente del río en su totalidad,
Pero ¿cómo tenemos que ser? Literalmente como la roca en la corriente. De eso trata el desarrollo personal y la evolución. Si no llegamos a ser como la roca en la corriente, pues ahí empiezan las adversidades. Y sí se va a poder mitigar cualquier circunstancia que se presente, pero quizá cueste un poco más. Vale. ¿Cómo se puede medir o evaluar si se ha alcanzado un estado de supraconciencia y qué signos indican que uno ha logrado este estado? Uno se lo puede ver, observar con análisis propio y con acompañamiento, ¿vale? Ahí volvemos a lo que dijimos hace mucho, el ser humano no ha nacido para estar solo, ¿vale? Bien, voy a volver a leer cómo se puede medir y evaluar. Aquí es muy interesante esta pregunta porque estamos hablando desde la razón, estamos hablando de la mente. Es más, estamos hablando de la mente, es decir, siguiendo la lógica en su totalidad. Y cuando se trata de un entendimiento del ser, sentimiento, emoción profunda, va por esa vía. Estamos hablando de que se podría ver y observar a simple vista en un cambio de personalidad. En el momento que obtengas ese cambio de personalidad, porque digamos que somos pues mitad y mitad, 50-50, 50% carácter, 50% personalidad. En el momento de nosotros ya conocernos a tal grado, pues hemos adquirido una nueva personalidad del ser. Una vez que hemos adquirido una nueva personalidad del ser, ya nosotros mismos nos vamos a poder ver de cómo estamos actuando ante alguna situación. Y si resulta que tenemos alguna situación de adversidad, porque siempre las hay, las va a haber, porque vienen, y es totalmente normal y natural, como desafíos y crecimiento para una mayor y mejor evolución, sí, pues en ese caso lo que estaríamos hablando de que ya tú sabes cómo medirte. Y si ves que no tienes la claridad suficiente, en ese caso sí se requiere de acompañamiento, sí o sí. ¿Vale? Porque, vuelvo y repito, el ser humano no ha nacido para estar solo. Y lo cual dices tú, José, la supraconciencia es un estado de desarrollo personal y espiritual. Sí. Dicho así, sí. Se refiere al estado de conciencia más elevado. Mira, todo lo que estuvimos hablando. Y ahora lo estoy viendo tu respuesta. Profundo, más allá de la mente, de los límites, del ego. Es decir, hagamos de cuenta, nivel Dios. Es descubrir al Dios que hay en ti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros llamamos, Dios, por favor, dame, hazme, ayúdame, estás esperando a que la señal venga de fuera. Entonces, volvemos a lo que es el pan de la vergüenza, ¿vale? Estás esperando a que te lo den hecho. Ahí sí estás activando el pan de la vergüenza. Entonces, no eres un buen canal de luz, un buen recipiente. Estamos hablando también de energía femenina y masculina, el hombre dador por naturaleza pura y la mujer receptora por naturaleza pura. Estamos hablando de la época de la gestación, del embarazo. Ok, sí, pero a su misma vez, como somos duales, cada uno tiene su polaridad. Es decir, cada uno es recibidor y dador. Así ha de ser. En su justa medida, cada cual a cómo le corresponda. ¿Qué pasa? Que si nos vamos por la cábala, pues ni siquiera mística diría, sino la parte más pues
religiosa, que es lo que más se conoce, que de hecho la religión no admite la cábala en su totalidad, rabinos como tal no hablan de la cábala, pero la cual desglosa la Torá, ¿vale? Ahí nos vamos a encontrar con una respuesta muy habitual de que tú eres mujer, solamente has de recibir luz para así darla después, sí, y tú eres hombre y has de dar. Estamos hablando del momento de la concepción. Y fijaros la gran diferencia. Eres hombre, has de dar porque es tu esencia natural. La creación, procreación, cocreación, ¿vale? En base pues a un trabajo, a una vida, a una casa, a un niño que lo traes aquí y ahora. Estamos hablando de conceptos pareja, pero la mujer tiene por doble visto desde esta perspectiva. Como eres mujer, has de ser buena vasija para recibir esa luz, es decir, el feto, el embarazo, para cumplir con tu misión en el mundo de crear y procrear y co-crear. Es decir, el famoso castigo que todo el mundo está hablando y de que por qué a mí, porque soy mujer, porque tal, porque cual. Ahí estamos hablando de un ego en su literalmente nivel pro. Entonces, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Es la pregunta del autoconocimiento. Los libros que nos han inculcado, porque no es lo mismo leer para pues tener información, tienes una buena información, o el entendimiento que te autodescubres con trabajo personal y desarrollo personal y evolución. ¿Desde dónde viene? ¿A dónde va? Yo soy quien soy y quién seré. Entonces, para resumirlo, la supraconciencia es un trabajo diario. Por eso os dije, tenéis las meditaciones. Os sirve para que no os salgáis del eje central. ¿Vale? Y evidentemente para aumentar, avanzar, evolucionar y demás, y así seguir en lo que viene a ser vuestras formaciones. ¿Por qué? Porque queremos tenerlo y obtenerlo todo, pero es que sin formación no hay transformación. Y no estamos hablando de la formación del colegio, del instituto, no, es formación personal. Es aquella información que no nos enseñan de pequeños y tampoco en la casa. En la casa se enseña educación, se enseña valores, se enseña respeto, pero con una pequeña gran diferencia, que se enseña en base a lo que se cree y se considera que está bien hecho, porque lo mismo los enseñaron a ellos, y a ellos, y a ellos. Y ahí estamos entrando en trabajo de linaje, ¿vale? De lo que viene a ser todo el árbol genealógico. Entonces, la supraconciencia tenemos que tenerla siempre activada. ¿Se puede desactivar, digamos? Sí se puede desactivar. ¿Cuándo? Cuando nos desviamos mentalmente y emocionalmente de nuestro centro. Sí. ¿Que lo puedes activar chasqueando los dedos? No, no se puede. Es un trabajo de dedicación y de constancia, como aquel que quiere ir al gimnasio para ponerse en forma, como aquel que quiere hacer una dieta o tomar un tratamiento médico o yo qué sé, o preparar la maleta para irse de viaje. Se está haciendo de forma ordenada. Pero es más fácil querer que los milagros ocurran y ocurren. Solamente cuando nosotros queramos que ocurra. De lo contrario, no. Así que creo que os habéis hecho más lío. Ya casi te hiciste más lío todavía, ¿no?
Sí, yo sí. Estamos hablando de entendimiento profundo, ¿vale? Entonces, por eso no me fui por esta parte desde un principio. ¿Por qué? Estas son clases largas, profundas, las cuales van a llegar a nivel teórico, digamos, a nivel entendimiento mental. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona desde la razón, ¿vale? Necesitas comprenderlo todo y entenderlo todo desde la lógica, en vez de sentirlo. Si lo sentimos, que es la única vía, sentirlo, pues ahí sí lo vamos a entender. Pero, ¿qué pasa? Que como siempre decimos, se trabaja al revés, se empieza la casa por el tejado, sin tener buenos cimientos y demás. ¿Que podemos ir a la práctica? Sí, podemos ir a la práctica, claro que sí, que la hemos hecho. ¿Que hace falta ponerle mente a todo lo que hacemos? No, no hace falta ponerle mente a tal nivel. No es necesario. A ver, falta sí, puede hacer, pero es que no es sumamente necesario. Para aquella persona que no lo pueda entender, pues va a ser más una sobrecarga, ¿no? Hasta que después le hace así como un cortocircuito y dices, ya. Y luego lo entenderá en unos días. Así que eso es. Esta es la contestación a vuestras preguntas. Vamos a dejar la clase, os la voy a pasar, ¿vale? Este encuentro. ¿Qué te pasa, Javi? Nada, no. ¿Entendiste? ¿Tienes alguna duda, pregunta? Por circunstancias, algunas cosas no las he podido escuchar, pues tenía cosas en casa aquí Bueno, y no he escuchado todo. ya lo escucharás. Pues si no hay más dudas, no hay preguntas, me retiro, ¿vale? Entonces, por ahí, dime ya casi. No, quería darte las gracias. Ah, vale, gracias a ti. Gracias a vosotros. Que digo y repito, descargaros las grabaciones, ¿vale? Las podéis hacer tanto a lo largo de lo que viene a ser el proceso, que hemos dicho en múltiples ocasiones que se hace mañana, noche, mañana, noche. ¿Por qué? Para activarlo con mayor facilidad y rapidez. Ahora dices, 3 meses no es rápido, es que no hay otra forma. Porque no inventé yo el cuerpo biológico. Ok. A partir de los 21 días estamos entrando en un hábito nuevo, digamos, ¿vale? Ocurre ya lo que es el cambio biológico del ciclo del ADN y pues una reestructuración. Pero a partir de los 90 días, una vez que nosotros seguimos con ese hábito y seguimos, y si os habéis dado cuenta, muchas de las prácticas pues se dejan a la semana o se dejan a los 2 meses o demás, ¿no? No hay constancia. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay constancia no adquirimos un nuevo hábito. Y si no adquirimos un nuevo hábito, no podemos, digamos, crear nuevos genes. Las emociones, por ejemplo, la ira, provoca un gen. La frustración provoca un gen, la alegría provoca otro gen, la tristeza provoca otro gen, la sensación de divertirse, la diversión provoca otro gen, ¿vale? Todo ello va y repercute en lo que es la información del ADN, por tanto, en toda la información celular del cuerpo, aquí ya estamos hablando no de cábala, sino de neurociencia. Todo ello a la misma vez entra en correlación con lo que viene a ser la epigenética. Al provocar ciertos genes, en este caso, digamos, o los mismos, se queda el cuerpo en esos mismos genes estancados, o en su defecto algo negativo, porque no hay una constancia, pues no vamos a poder observar cambios. Y esto hay un caso súper
es que a la orden del día, a todos nos ha pasado de que tomemos un vídeo y de repente nos salta otro en YouTube y vemos un comentario más llamativo, ¿no? Dices, uy, me llama más este, me voy a meter a ver qué hay. Después, me llama más este, me voy a meter qué hay. Y entonces empiezas con un proceso, por ejemplo, pero te llama más otra cosa. Y te llama más otra cosa, que te puede llamar y lo puedes realizar, claro que sí. Evidentemente, mucho mejor si lo realizas una vez que hayas terminado un proceso. ¿Por qué? Porque te has comprometido contigo mismo y contigo misma y con nadie más. De lo contrario, dentro de un tiempito y no mucho se activará el gen de la frustración. Todo eso provocará a su misma vez una emoción más densa, lo cual no es lo recomendable porque tenemos que generar emociones elevadas. Esas emociones elevadas irán en forma de onda a nuestro cerebro. Ahí estamos hablando de pensamiento, como dijiste tú, en cuanto a la conciencia, José. Y de ahí vamos profundizando a todo lo que estuvimos explicando hasta ahora. ¿Vale? Entonces, trata de constancia. Una pregunta, Sandra. O sea que Sí. si, por ejemplo, uno empieza una rutina de ejercicios o un plan de dieta, cualquier cosa, ya ahí uno está modificando el ADN. Ya ahí Wow. estás empezando a modificar tu Sea ADN. positivo y también sea negativo, cualquier cosa que uno comience, ahí empieza uno a... Oh, Sí, y de hecho te lo voy a poner más claro todavía. Supongamos que tú estás en un entorno con unas ajá, personas las cuales no te vibran nada de nada, pero resulta sí, que tienes que estar por obligación, porque te has comprometido, por el que dirán, porque tienes un compromiso quizá laboral, a lo mejor, sí. ¿no? Pero tú sabes que no estás bien. No te llena, no te vibra para nada. Vale, pues en ese caso, con el paso del tiempo y no mucho tiempo, se activará un gen negativo. Una vez que se active un gen negativo, estamos hablando de un movimiento celular y unicelular. Y estamos hablando de una reproducción de células. La reproducción de células irá en su totalidad conectada con la generación de neurotransmisores, perdón. Esos neurotransmisores que vienen a ser hormonas se van a activar y generar en mayor o menor medida según la emoción que tengas. Y esa emoción Oh, generará un pensamiento y ese pensamiento será el que dará lugar a una onda neurotransmisora. Estamos hablando del inicio de la formación. Si os acordáis, estuvimos hablando de las ondas beta, beta bajo, medio, alto, alfa y alfa baja y alfa alta, no hay alfa media, teta, gamma y delta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Al tú entrar en ese estado, lo que le estás metiendo es una, bueno, llamémoslo, pues una emoción y pensamiento, porque es así, reactivo a tu cerebro. Y entonces entramos en ese término de pues, lucha y huida. ¿Por qué? Porque se te activan las ondas beta. Pero este es el proceso, el recorrido. sí. Válido para positivo o negativo. Cuando estamos en situaciones de lucha o huida de forma consciente o inconsciente, eso es porque se activó el cortisol y si se activa el cortisol, se te activa la beta. Entonces nosotros tenemos que bajar a lo que es la onda alfa. Por ello, lo que vamos a conseguir es entrar, digamos, en un estado un poquito más analítico, ¿no? De meditativo, de decir, ¿qué está pasando aquí? Vamos a entenderlo. Y por ende, vas a ir bajando a delta, gamma y teta. Y bueno, pues así hasta el punto de llegar hasta
a funcionar en los hercios que funcionan las ondas cerebrales. O Cuando sea que, perdón que te interrumpa, o sea que el estrés no solo te va devaluando a nivel físico, a nivel emocional, sino también a nivel de los genes, a nivel del ADN, de los genes, no del ADN. Sí, el estrés, estamos hablando de diferentes tipos de estrés. Estrés personal, Claro. estrés emocional, estrés mental, estrés ambiental, que entraría el geológico, es decir, depende del ambiente, del entorno donde tú vivas, y estrés familiar. ¿Hay muchos más? Sí, pero estos son los 5 principales. Volvemos, y además, ¿os acordáis? A lo largo del tiempo siempre hablamos de los 5, porque son los 5 sentidos, porque son las 5 ondas. Cada cual activa un diferente tipo de estrés, por tanto, una diferente acción química y neuroquímica, y por ende provoca ciertos genes. Estamos hablando de la parte negativa, sí, y ya estamos entrando de todo lo que se sabe, queja y demás, ¿no? Sí, Y bueno, todo ello te llevará a un estado de carencia, sin más, ¿vale? Entonces, ¿es normal que el ser humano caiga en carencia? Sí, es normal. ¿Qué es lo que hay entre medias? La supraconciencia. ¿Qué es lo que nos va a llevar al centro? La supraconciencia. La supraconciencia equivale a meditaciones bien profundas, que por ahí me preguntaron. ¿Pero es una hipnosis? Toda meditación es una hipnosis. Toda meditación es un trance. Toda hipnosis es una meditación. Estamos hablando de diferentes grados. No estamos hablando de solamente inhalar, exhalar y estar presente de decir estoy aquí, ¿vale? Sino llevar a la práctica como lo hemos hecho, activando la energía en el cuerpo. Entonces, es fundamental cuidar nuestro entorno, nuestra vida, nuestro poder de decisión, porque, claro, pues todo ello nos centrará, ¿ok? Y sí, sobre todo para que no provoque nuevos genes, entonces, sí, no sí. volver a entrar en la carencia. Humanamente hablando, ¿es normal entrar en la carencia? Sí, sí. Sí, en el caso de que dijéramos, no, es que yo no, a mí no, a mí no, eso es negación. Eso es un estado de autonegación y no aceptación. El ser humano tiene una franja cuando aprende algo nuevo, es muy curioso, el ser humano, sí, pero cuando aprende algo nuevo tiene una franja de 2 años, digamos, de aceptación e integración de ese nuevo conocimiento. Y si habéis visto casos, llega, siempre y cuando hablemos de constancia, llega y de repente, después de 1 año, 2 años, ya para el 3er año, a esa persona no le pasa más nada. ¿Por qué? Porque estuvo constante con su vida, comprometido, comprometida con su vida. Pero no es así de la noche a la mañana. ¿Los milagros existen? Sí, sí, claro que existen, pero has de provocarlos, porque caen del cielo también. Claro que sí, cuando quieres que caigan, porque el día tiene 24 horas. Y si de esas 24 resulta que 20 estamos en estado de carencia, es normal que estés un par de horas, es normal que a veces estés preocupado, pero también es totalmente normal que derives esa energía, que hagas un cambio energético. De lo contrario, no vas a ser la roca en la corriente y te vas a dejar llevar por el río. Y empezamos con todo lo que hemos comentado. Así que eso es lo que puedo aportaros de más acerca de la supraconciencia. Y si queréis ver un cambio en vuestra vida, seguid con el taller, ¿ok? Seguir con vuestra práctica, seguir con vuestras formaciones, seguir con vuestro desarrollo personal, seguir con vuestro crecimiento, vuestra evolución. No lo he inventado yo,
pero no hay de otra, es simplemente evolución. Y si nos vamos a lo largo de la historia, vamos a ver lo mismo. Vamos, empezamos por el siglo X antes de Cristo, ¿no? Entonces eso. ¿Más preguntas? ¿No? Pues lo dejamos por aquí hoy y ya nos hablamos. El viernes en la noche deberíais de terminar. Os recomiendo ahí que hagáis una semanita de descanso y empezad a retomarlo si es que así lo deseáis, ¿vale? Con el tema de que se realiza mañana noche, es importante saber que sí, hablando en base a un horario normal de sueño, ¿vale? Si nos acostamos, pues tipo a las 10, a las 11, 12 de la noche. Que te acuestas a las 4 de la mañana porque estás meditando a las 4 de la mañana o viendo una película o lo que sea que tú hagas, eso está a nivel personal de cada uno, ¿vale? Pues la puedes meditar por la noche. Lo ideal es que estés, eso, cuando estás en la cama, bien, relajado y demás. ¿Por qué? Por todo lo que estuvimos hablando, de que así va bajando el cortisol y entonces se recibe mayor la información, ¿vale? Y por eso es mañana y noche. Así que ya para lo próximo, por lo que estoy viendo, el próximo taller va a ser de neurociencia y epigenética, si veo que os Sí. interesa. ¿Vale? Pues nada, chicos. Un gusto haberos explicado esto y nos hablamos. Seguimos con el grupo, ¿vale? No lo vamos a cerrar, a pesar de que haya acabado los 3 meses. Os mando la grabación en breve. Gracias, Sandra. I love you. Gracias a ti. Te amo, mi amor. Gracias. Igual. Gracias. Muchos abrazos.